precisamente dijo que después no venía a la iglesia, pero por cumplir al Señor vino a servir al Señor. Me dice que él se sentó allá cuando me dio la unción, cuando el pastor se le acercó, me dice que vino una unción sobre él y el pastor le dijo que recibiera tranquilamente hoy. Y él me dice que recibió esa unción y vino una palabra a su mente que decía, él le decía al Señor que venid todos los que estén cansados y afligidos, que yo los haré descansar. Me dice que sintió esa paz, decía que su esposa decía que su aspecto era de mucho cansancio y dice que le cambió inmediatamente su rostro. Yo creo que sí, mi hijo, levanta tus manos con libertad, Padre, lleno de él me cuenta que el miércoles iba en su carro manejándolo, él hace pedidos y todo eso, y él me cuenta que iba por una autopista que el andén era de 30 centímetros, de 60 centímetros era el andén, él iba por su derecha, por un momento a otro llegó otro carro, lo cerró, y él por no coger, o sea, estrellar el otro carro, mandó el cabrillazo a su derecha, y él me cuenta que fue tanto el golpe que los 60 centímetros, el carro comenzó a andar, o sea, el carro se subió a los 60 centímetros y comenzó a andar de medio lado. Del golpe que se dio, él se cuenta que el carro por debajo quedó totalmente destruido. Él trataba de ponerlo estable, no podía, se levantó tanto polvo que él no miraba qué es lo que había al frente. Cuando en un momento él comenzó a reprender y mandó el cabrillazo a la izquierda, el carro se pudo bajar. Al momento de bajar quedó estático. Cuando comenzó a bajar todo el número, él se dio cuenta que cuando bajó el carro, al frente del carro donde iba había un poste. Entonces digo, eso fue la protección de Dios, porque si el carro no se hubiera bajado, o sea, que siga estrellas contra el poste además. Mi compañero iba así, yo no sé si a punto del centro, no quiso hacerme caso. Al momento del accidente, yo no miré a él, yo me arrepentí y trataba, pero no podía hacer nada. No veía nada porque era mucho polvo que había. En un momento no pude bajar, el carro se bajó delante y quedó quieto y el otra vez íbamos. Al Señor te guarda. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Que ellos no habían visto estrellar contra el poste. Es la segunda vez que nos acompaña. Ella vino el viernes pasado, pastor, y ella venía con muchas cargas y mucha aflicción acerca de problemas que está teniendo con sus hijos. Y ella dice que cuando entró a este lugar comenzó en el transcurso de la semana a suceder algo. Esa carga se empezó a ir y se empezó a menguar. Hoy nuevamente dice, me siento más liviana, siento que esa carga se fue, y pues de igual manera, lo fiel que es Dios, pues está muy nerviosa de ver lo que el Señor hace, pero igualmente está tocando. Pero ese es el fruto. Dice que el fruto del Señor es paz, gozo. ¿Sí? Y eso es lo que realmente vale, lo que tú sientes. Cuando está el Señor hay paz, hay descanso. Y yo creo que esta semana que viene va a ser mucho mejor, 10 veces más. Así que vamos a orar. Padre, tremendo, porque esto es una sanidad. Resulta que don José me cuenta que hace varios añitos él tenía una pepita en el ojo. Esa pepita le daba molestia, no le dejaba leer, le ardía el ojito, y dice que cuando hacía sol el ardor era más fuerte y la molestia era fuerte. El pastor dio una palabra hace como 15 días sobre sanidad en las vistas, que ardía, que molestaba. Él dice que recibió esa palabra
tiene pepa en el ojo, no tiene nada. O sea, esperaste 15 días y se desvaneció totalmente. Y ya no te molesta. Ya no te molesta. Eso fue un milagro. Igualmente, mi tía también me dice lo mismo, pastor, que ella necesitaba eso, que Dios le hablara, que nuevamente volviera a subir la unción que había en ella, pastor. Padre, llénales más, fuego, aleluya. Que esta semana ha sido muy pesada para ellos. Fue una semana de que él decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame porque estoy a punto de botar la toalla. No puedo más. Dame una palabra, por favor. Dime algo si es que yo estoy haciendo algo mal. Dime algo con que agarrarme. Cuando el pastor hoy dijo, ¿qué una palabra? Entonces don Alejandro dijo, esa es la palabra para mí. Precisamente el pastor nos ha llamado a don Alejandro y su esposita y Dios les confirmó lo que él estaba viviendo. Tremendo, ¿no? Yo declaro, miren, eso es tremendo. Eso es lo que a mí me da alegría. En medio de tantas cosas, Dios tiene control, Dios está haciendo una obra perfecta. A decir al Señor gracias por tu palabra y esta noche tu palabra es vida. Hoy queremos, Señor, que a través de ella podamos recibir vida y restauración y esperanza y fe. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables. No hay nada más claro y no hay nada más seguro que tu palabra, Señor. Toda profecía viene a través de símbolos, figuras, pero la palabra profética más segura es la Escritura, Señor. Así que hoy vamos a estar atentos a ella, leyéndola, escuchándola, y que a través de ella el Espíritu de Dios nos pueda ministrar y enseñar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar la bienvenida a las personas que nos están viendo. Quiero darte la bienvenida a este seminario de finanzas. Quiero que no te pierdas nada y vamos a ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 12 verso 1 al 7. Tengo una carga por los cristianos, por las luchas que tienen, por la aflicción, pero Dios quiere tu libertad, Dios quiere bendecirte, Dios quiere, pero tiene una forma de hacerlo y es a través de las Escrituras. Así que está atento ahí, no te pierdas esto, no te salgas de la internet, sino esté ahí atento porque esta palabra va a ministrar tu vida y te va a sacar de ese tiempo de estancamiento. Verso 1, dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Belén
Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén y amén. Para nosotros aquí es muy común este pasaje, pero para los que nos están viendo tal vez es la primera vez que escuchan este pasaje. La carga es para ellos. Así que quiero comenzar escudriñando que en el verso 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Estaba Lázaro, al cual el Señor había resucitado de los muertos después de 4 días. Y María, que era hermana de Lázaro, ella quiso hacer una ofrenda al Señor, tremenda ofrenda, un perfume de 300 denarios, aproximadamente lo que gana una persona al año. Eso más o menos costaba el perfume. Una fuerte cantidad de dinero valía ese perfume. Pero ella lo hizo en acción de gracias al ver el milagro que el Señor había hecho con su hermano. Ella no lo hizo por otra cosa, sino por agradecimiento. Y entonces ahí estaban los discípulos, pero también estaba Judas. Y Judas comenzó a decir, bueno, ¿y por qué en vez de desperdiciarlo ahí, por qué no lo vendieron? Y hubiéramos dado a los pobres. Pero él no dijo eso porque se cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón. Y sustraía de la bolsa. La pregunta es, ¿por qué había bolsa? Porque el Señor Jesús tomaba ofrendas. Cada vez que Él predicaba la palabra, Él tomaba ofrendas del pueblo. Por eso existía una bolsa. Y Judas era el tesorero de las finanzas del Señor. Y por eso si ese perfume hubiera sido vendido, Él tenía oportunidad de robar más de la bolsa. Era ladrón. En este tiempo, donde se predican tantas cosas, a mí me gusta ir a la palabra porque la palabra tiene la razón. Si alguien se pregunta si las ofrendas son del tiempo de la ley o el tiempo de la gracia, pues el Señor Jesús es el cumplimiento de la ley. Él es el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto también se tomaban ofrendas. ¿Por qué el Señor Jesús hacía esto? ¿Por qué Él tomaba ofrendas del pueblo? ¿Cuál era la razón? ¿Porque Él necesitaba? ¿O porque ellos necesitaban? La respuesta es la segunda, porque ellos necesitaban. Porque el Señor Jesús vino a cumplir toda justicia.
y sin semilla no hay cosecha. Entonces era por ellos, no era por él, porque él podía multiplicar los peces y los panes, hacer aparecer dinero en la boca de un pez. Él no necesitaba nada de ellos, pero lo hacía por bendecirlos. Así que él tomaba ofrendas para que ellos pudieran tener la cosecha de esa semilla. Amén. No sé si tú lo logras entender bien, pero esa es la única razón. Entonces, si te estabas preguntando si eso es de la ley o es el Señor Jesús, es el cumplimiento de la ley. Él es el nuevo pacto. A partir del nacimiento de Cristo viene el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia, Él toma ofrendas. No hay nada más que añadir a ese punto. Es muy claro. Pero como siempre, no faltan los Judas. Judas tenía un pecado oculto, era ambicioso, era ladrón, siempre lo fue. Caminó con el Señor, vio los milagros que sus compañeros vieron. Vio resurrecciones, cosas que tú y yo todavía no hemos visto, Él las vio. Pero aún así, pudo más su codicia, su pecado, su maldad, la crítica, etcétera, que lo que Él vio. ¿Saben qué terminó haciendo Judas? Vendiendo al Señor por 30 monedas de plata. En eso terminó su codicia, en eso terminó su crítica, en eso terminó su pecado de robo, en eso terminó. ¿Ustedes saben qué pasó con Judas al final? Bueno, los que no lo saben, dicen que Judas salió desesperado después de que entendió que había cometido el más vil de los pecados, y se subió a un árbol y se colgó, se ahorcó. Y esa cuerda que él encontró en el camino estaba semipodrida, y él alcanzó a colgarse y la cuerda con el pasar de los días se reventó. Y cuando él cayó al suelo, se abrió por la mitad y se regaron sus entrañas. Ese fue el final de Judas. Lo más tremendo es que hoy en día existen Judas en la iglesia. En la iglesia de Cristo existen Judas. Gente que critica, que murmura. Todo lo que tiene que ver con ofrendas, a ellos no les parece, no les gusta porque son codiciosos. Y se dicen discípulos del Señor y cristianos, pero su corazón es incorrecto y roban a Dios. Al igual que Judas, cuando tú no ofrendas y no diezmas, estás robando a Dios. Es el mismo pecado. Ahora, es entendible que cuando una persona está recién convertida, hay un lapso de tiempo mientras la persona va entendiendo muchas cosas, pero yo estoy hablando de aquellas personas que saben y conocen
conocen la Biblia, que llevan años, pero que son como Judas. Solo critican, solo murmuran, nada les parece y roban a Dios. ¿Sabe cuándo van a prosperar? Nunca. ¿Sabe cuándo van a salir de su crisis? Jamás. ¿Y sabe cómo van a terminar? Mal, muy mal. Porque Dios no va a negociar la palabra de Él simplemente porque a un grupo le parece o no le parece. La palabra de Dios es eterna y es incambiable. Es más, hay una maldición para nosotros los predicadores. Hay una maldición cuando dice: y el que le quitare a la escritura, Dios borrará su nombre del libro de la vida. O sea que yo no puedo predicar otra cosa que no esté ahí, porque el problema es para mí. Así muchos me quieran y la mayoría me odien de todas maneras, yo debo predicar lo que está escrito. Y lo que estamos predicando en este momento lo acabamos de leer, ¿o no? Y también dice la Biblia que el que le añadiere a esta escritura, así fuera una tilde, vendrán las plagas que están escritas en esta Biblia para esa persona. Entonces todo lo que se predique, todo lo que se hable, debe estar sustentado aquí. Ahora, yo estoy hablando a personas que quieren salir de la ruina. Gente que quiere hacer la diferencia, gente que cree que el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que da con abundancia a la creación, les puede bendecir. El Señor Jesús un día estaba puesto en el templo, en el arca de las ofrendas, y ustedes conocen la historia que llegó una viuda pobre. Está registrado en el libro de Lucas que esa viuda pobre no tenía sino 2 monedas y las echó en el arca. Y el Señor estaba observando cómo los ricos echaban en el arca. Y cuando esta viuda llegó también echó en el arca lo único que tenía. Y el Señor Jesús no le dijo: venga, no, pobrecita, ¿cómo se te ocurre? No, toma ahí. No, Él no le dijo eso. Él dijo algo totalmente diferente. Le dijo: esta mujer echó para las ofrendas de Dios más que todos los que han echado. Porque esta mujer, al echar todo su sustento, era porque creía que Dios le podía multiplicar. Ahí está la diferencia. Digo conmigo: creer. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: muévete, y te obedecerá. ¿Qué era lo que esta viuda tenía? Fe. Ella creyó que Dios le podía multiplicar. Y el Señor quedó impactado de esta mujer por su fe. Porque creyó. Y la recompensa fue mayor que la de todos los que habían ofrendado. Voy a terminar con esto porque vamos a contestar algunas preguntas, poquiticas, por ahí unas 2 o 3. Así que si alguien tiene una pregunta que ha querido hacer hace mucho tiempo, esa es la oportunidad. No anotes tu nombre, solamente
la pregunta. Mientras tanto, yo voy a terminar con esto. Yo llevo muy poco tiempo en el ministerio, pero he visto mucha gente vender a Dios y su fe por plata. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Estoy decepcionado de los empresarios, porque Dios les da una palabra y los levanta de la nada. He visto en meses, 2 o 3 meses, levantar empresas gigantescas aquí en esta iglesia. ¿Dónde están esos empresarios? En el mundo. Quebrados, porque subieron como palma y después ya no tenían tiempo para Dios. Ya querían manipular el ministerio porque tenían dinero. ¿Y saben qué pueden hacer con ese dinero? Que su dinero perezca con ellos en el infierno, porque Dios no necesita nada de eso. Dios los bendijo porque les prometió que los iba a bendecir y que los iba a levantar. ¿Y dónde están? Yo no estoy hablando de que hayan tenido un negocio, estoy hablando de empresarios que han tenido millones aquí en esta iglesia. Dios nos ha levantado con una palabra, llenos de deuda, llenos de problemas, llenos de muchas cosas, y con una sola palabra que Dios les dio, los levantó. ¿Y dónde están? Como Judas. Por plata vendieron al Señor. Quisieron manipular. Hubo un mago que le dijo a Pedro, al apóstol, le dijo: yo te voy a dar dinero para que tú me des ese poder que tienes de que cuando pongas las manos la gente recibe el Espíritu Santo. Entonces yo te voy a dar dinero para que me des ese poder. Así le dijo. Y Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo en el infierno, porque el don de Dios no se compra con plata. ¿Cuántas personas se han ido detrás de la persona que tiene dinero? El último empresario que se fue de esta iglesia se arrastró como 10, porque les prometió plata, les prometió negocio, les prometió no sé qué, y como nos dijo una de ellas, dijo: ah no, pastor, es que uno va a lo que más le conviene. Mi esposa y yo quedamos. O sea que a usted no le importa, sino que, bueno, y cuando esa persona fracasa, porque para allá va, entonces tú te vas con ella también. Pero lo que votaste, nunca jamás lo volverás a recuperar jamás. Otro Judas más. ¿Qué le cuesta a Dios, mis hermanos? Aquí quiero que por favor estemos en un solo espíritu. ¿Qué le cuesta a Dios levantarte de la nada? ¿Qué le cuesta a Dios hacer eso? Mi pregunta es: ¿tienes la suficiente humildad para que entre más arriba, más abajo? ¿Eres capaz de permanecer 2 centímetros del piso cuando Dios te dé las riquezas? ¿Sí estás preparado para eso? Porque cuando Dios da sobreabundantemente. Entonces por eso es que a veces el Señor se demora, porque primero tiene que tratar nuestro carácter, primero tiene que tratar nuestras intenciones, lo del corazón, lo de adentro, para que cuando llegue eso, tú no arranques detrás de eso, porque no puedes servir a 2 señores, a Dios y a las riquezas. Tú tienes que tener un solo Señor.
Y si tú sirves a Dios, entonces las riquezas son siervos tuyos. ¿Qué se dice la pastora? Muy bien, vamos a contestar estas preguntas y terminamos porque ya está tarde. ¿Está bien publicar el nombre al ofrendar y diezmar? En la Biblia dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Bueno, sí, es correcto lo que dice la Biblia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Lo que pasa es que a nosotros la DIAN nos exige tu nombre. Te voy a explicar aquí, ya que me hicieron esta pregunta, te voy a explicar algo. Todo lo que está aquí en la iglesia es del gobierno. Nosotros tenemos un número de código, por eso es que las iglesias están exentas de impuestos y de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esto es una fundación sin ánimo de lucro. Entonces todo lo que hay aquí está inventariado y la DIAN lo sabe. Entonces por eso ellos necesitan saber quién es el que aporta, de dónde viene, cuál es su número de cédula, etc. Por eso en el sobre aparecen tus datos, o sea que nos tienes tus datos, porque ellos tienen un registro, ¿sí? Para evitar, dicen ellos, lavado de activos, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen un registro. Entonces sí, tú lo haces de corazón, lo haces para el Señor. La verdad yo ni siquiera sé qué nombres hay ahí. Solamente los que llevan la contabilidad, que es el contador, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay que hacerlo porque es una ley, prácticamente nos obligan a hacerlo, a que tus datos aparezcan en el sobre, porque ese sobre que tú echas en el alfolí, ese sobre luego hay que recortarlo para anexarlo a unas formas continuas para tener un registro de tus ofrendas y aquí cómo se usan y para qué se usan, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo le pertenece al Estado. ¿Tú sabías eso? Esa gente que habla bobadas por ahí, bueno, yo lo digo porque yo también lo hablaba cuando yo no sabía nada. Yo decía, esas iglesias les pertenecen al Estado. Todos ellos. Si yo soy madre, cabeza de familia y hago los pactos con el Señor, porque no tengo esposo, tengo la misma bendición, sí, claro, porque tú estás cubierta por el ministerio. Y aparte de eso, pues el Señor es tu esposo. Dice, ¿por qué se pide el diezmo en la iglesia si en el Nuevo Testamento debe ser que dice, no? Habla que es de ofrendas. ¿De ofrendas? Sí, de ofrendas. Acabamos de leer. Bien. Voy a explicar algo. El Señor Jesús un día estaba hablando con los fariseos y les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, porque diezman el tomillo, la ruda, todo, pero invalidan la palabra de Dios porque les falta amor, etcétera, etcétera. ¿Sí lo han leído? Y el Señor les contesta, esto era necesario hacer sin dejar de hacer.
Di conmigo, es necesario. En el libro de Hebreos también habla acerca de los diezmos. Si no lo han leído, los pueden leer en casa, Hebreos capítulo 7. ¿Ven? Cuando uno diezma, ofrenda y pacta, todo es lo mismo, o cada cosa tiene, cada cosa es diferente. Sí, cada cosa es diferente. El diezmo es blindaje. El diezmo no permite que no haya un devorador. Explicamos el domingo que hay un devorador que te quita todo. Entonces, para que ese devorador no esté en tu casa, el diezmo lo que hace es que da un blindaje a tus finanzas. Las ofrendas tienen otro propósito, las primicias tienen otro propósito, cada una de ellas debe ser aplicada conforme el propósito, pero el diezmo lo que hace es que te blinda de que venga un devorador o que pases crisis fuertes, etcétera, etcétera. O sea, es un blindaje en las finanzas que te asegura que vas a ir creciendo y que no va a haber un devorador que te va a quitar. Lo explicamos un momento. Pastor, ¿qué sucede si Dios nos dio una palabra de empresa y la cabeza no se congrega? ¿Dónde queda esa promesa? Si no quiere saber nada de la iglesia. Bueno, tendríamos que mirar qué tipo de promesa fue, cómo se la dio, si se la dio a él o a ella o a los dos, porque también hemos tenido casos donde Dios da una palabra y termina cumpliéndola sobre una persona no más, porque de todas maneras Dios es fiel. Entonces tendríamos que mirar eso. Ahora, si se la dio a los dos, tú puedes reclamar la parte tuya y Dios te la va a dar, porque Dios es fiel. O sea, Dios no va a impedir que tú puedas salir adelante simplemente porque otro lo quiere. O sea, igual Dios te va a sacar adelante como sea y va a cumplir las promesas como sea. O sea, nada es impedimento para Dios. O sea, uno no, así como uno no le puede echar la culpa a otro del pecado de uno, así mismo Dios tampoco le echa la culpa a una persona del pecado de otro. O sea, simplemente Dios dice, bueno, él no creyó, tú sí crees, entonces contigo. Vamos a ver. Debería ser los dos, ¿no? Pues eso sería lo correcto. Pero en caso tal de que no, pues Dios te va a sacar adelante con esa promesa. Creo que ya no hay más preguntas, entonces ahora sí vamos a terminar. ¿Hay otro? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a colocarnos en pie. Bueno, aquí la iglesia ya conocía todo este tema, pero yo estoy hablando para ti, que tal vez es la primera vez que escuchas esto. ¿Cómo sabes que tus ideas no funcionan? Por lo que estás viviendo. Si todo lo que tú crees fuera cierto, pues se vería el fruto. Pero por cuanto sé que no has prosperado y que has estado ahí, que no has podido avanzar, es porque no estás haciendo las cosas bien. Pero hoy es el tiempo de tu liberación. Así que puedes extender tus manos hacia acá y decirle, Señor, yo decido creer a tu palabra y no a los hombres. Yo decido hoy aplicar esta palabra como María, que todo lo que hizo, lo hizo por amor. Y la recompensa fue muy grande para ella. Así que, Señor, yo quito de mi mente todo obstáculo, opresión, echo fuera esto y hoy adopto tu palabra, Señor.
Yo ya no quiero ser un murmurador como Judas. Yo no quiero ser un ladrón, un traidor como Judas, que por dinero, que por la ambición, que por la codicia deje de recibir las promesas y el propósito. Así que hoy renuncio a ese espíritu de crítica y ahora permíteme, Señor, entrar en la bendición. Permíteme, Señor, hoy cambiar mi estado. Un nuevo comienzo, Señor. Bendíceme. Aquellos que han menospreciado tu palabra, aquellos que han dado poco valor, que ellos puedan ver en mí el cumplimiento de cada una de tus palabras. Quiero terminar con esto, iglesia. Hace muchos años, cuando yo era una oveja, hace muchos años, en mi trabajo, en el lugar donde yo trabajaba, colocaba la emisora y alabanzas y todo eso. Entonces llegó un cliente al negocio donde yo estaba trabajando y pues como nos pasa a todos cuando estamos recién convertidos, él me dijo: yo también soy cristiano, y él me dijo como esa alegría, no sé si alguna vez le ha pasado. Y dice: ¡ay, qué bueno! Y hablamos un rato ahí. Y entonces él me dijo, hermano, eso de los diezmos, eso es de la ley. Gracias a Dios que yo no le creí. Ahora, todo trabajo es una bendición. Dios nos da a nosotros todo trabajo. Pero ¿qué día me encontré vendiendo muñequitos en los semáforos? Pero es que lleva como 15 años vendiendo muñequitos en los semáforos. Y apenas me vio él en el carro, me reconoció y me dijo: me saludó, me reconoció. Me dijo: ¿esta Biblia da plata, no? Yo le dije: el diezmo, mi hijo. El diezmo. Usted no sabe lo que es el Papa. Gracias a Dios que no me dejé matar. ¿Y si no sabe dónde estaría? Piensen ustedes por un momento, ¿qué autoridad tendría yo para predicarles algo a ustedes que yo no hubiera vivido? ¿Cómo? Yo quiero que miren a todos esos que critican y que hablan y que murmuran. Mírenlos cómo están. Son unos miserables y nunca saldrán de su condición de miserables. Se los puedo asegurar. Pero tú tienes la oportunidad de levantarte en el nombre del Señor y conquistar y avanzar. Gracias, Señor. Padre, bendíceles. Guarda esa palabra en el corazón de mis hermanos. Y ese es el tiempo, Señor, donde nuestra nación cambiará, será levantada, prosperaremos, la nación prosperará, los gobernantes prosperarán, nuestros hijos estarán en los lugares de honor, en los lugares de gobierno, allí estarán porque tu bendición es grande para nosotros y no se ha cortado tu mano, Señor, para bendecirnos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.